través de una nueva y larga lista de personajes nos han llevado a las sensaciones más emocionantes, ya que algunas características de estas nuevas personalidades podrían tener significados más allá de lo que imaginamos para el fin de todo un sistema. Y es que en más de una ocasión, alguno de ellos puso a temblar a los villanos de esta historia. En este análisis me gustaría explorar cómo el guión y la cinematografía transforman a simples jugadores en soldados de una rebelión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y hay algunas preguntas que me gustaría resolver dentro de este video. Para empezar, quisiera entender por qué tuvimos una larga lista de actores siendo tendencia y emocionando a millones de personas alrededor del mundo. También qué elementos ocasionaron que en muchos momentos quisiera morirme de la emoción. Y por último, de dónde surge la idea de una rebelión. Es por eso que el día de hoy nos vamos a enfocar en cada una de estas nuevas personalidades, las cuales creo firmemente son las respuestas a cada una de mis preguntas. Así que hoy iremos directo al corazón de los personajes del Juego del Calamar temporada 2. El reclutador. Antes de ir hacia el campo de batalla necesitábamos ponernos en contexto. ¿Qué tan grande sería la lucha a la que nos enfrentaríamos o cuál era el conflicto para vencer? Así que para posicionarnos en el camino que seguiría esta historia, tuvimos a este personaje. El reclutador es el comienzo de todo, tanto literalmente como figurativamente. Literalmente porque con él iniciamos el primer episodio y la segunda temporada, y figurativamente porque cada personaje antes de ingresar al Juego del Calamar primero tiene que cruzarse con este personaje, siendo el comienzo del martirio para muchas personas. Junto a él iniciamos la trama de esta segunda temporada con una entrada completamente épica y emocionante, donde no necesitamos verlo para que nos aborde un sentimiento de terror, sino que es el recurso de un sonido lo que provoca este sentimiento, pues a partir de este momento se convierte en más que eso. Ya no es solo el sonido del Dakji de un simple juego, sino que se transforma en el símbolo de la pérdida de cientos y cientos de historias. La primera parada, que es la repartición del pan y estos boletos de lotería, nos muestra la personalidad, filosofía de vida y, por qué no, la razón de ser del Juego del Calamar, donde pretendía que conociéramos la verdad de todas estas personas que por cosas de la vida caen en estos juegos. Es mostrado a través de personas sin hogar, pero creo que querían abarcar a todos aquellos a los que Jin-Hoon, nuestro protagonista, ha decidido defender y vengar, incluido él mismo. Hay dos cosas para analizar aquí, que son la acción y la técnica. La acción es sencilla, pero que representa un trasfondo completamente interesante: ofrecerles a estas personas un boleto de lotería y un pan para comer, donde él sabía perfectamente que la decisión sería el boleto de lotería. Y es que sí, en ocasiones nos cansamos tanto de correr y correr que quisiéramos que llegara un boleto dorado que cambiara nuestras vidas por completo. La acción correcta, si él quería ser en teoría una buena persona, pues era darles ambas cosas. Sin embargo, el objetivo era otro, ya que decide ser un malvado y hacer un berrinche para demostrar que los pobres pues no aprovechan las oportunidades que se les brinda, siendo a través de esta acción que conocemos las creencias con las que nuestro protagonista y su equipo tendrán que combatir para terminar con todo este sistema. Primero, es claro que el famosísimo reclutador se cree la última Coca-Cola del universo y que es completamente superior a cada uno de nosotros. Pero, ¿de dónde he sacado esta tremenda idea? Pues además de sus acciones están sus planos, comenzando con el famosísimo ángulo en contrapicada, popular por generar en el espectador esa sensación de que lo que vemos es más grande y poderoso. Si ven cómo la cámara está debajo de este personaje,
personaje, haciendo que él nos vea desde la superioridad, desde arriba, agregando su cínica sonrisa como si no estuviera a punto de jugar con las emociones de estas personas. Por último, observamos el panorama completo donde tenemos a un hombre en el piso y a este reclutador viéndolo, repito, desde la superioridad. Y es el mismo caso cuando en escenas posteriores se encuentra con Jin-hoon y este lo observa desde la cima, porque es lo que él representa, aquellas personas que se sienten superiores por su nivel socioeconómico, inteligencia, cargo o en este caso por una ideología, pues en escenas posteriores se recalca cómo es un sirviente más del sistema, por lo que podría ser la escenificación de aquellos que se creen con la libertad de opinar y decidir sobre la vida de los demás. La escena de la tortura sería la segunda parada de este personaje, donde lo veríamos accionar y por ende conocemos el segundo conflicto a vencer, que es la violencia con la que ataca a esta organización, pues él los representa y es exactamente lo mismo que aquellos para los que trabaja, diciéndole a Jin-hoon y a su equipo lo que pasaría y lo que son capaces de hacer si comenzaba una batalla con estos juegos. En esta escena se le da la despedida a este personaje, pues ha cumplido con su misión, reafirmó por qué cree en estos juegos, demostró qué pasa si te metes con ellos y qué tan grande será toda esta batalla. Además, al igual que nuestro protagonista, demostró que estaba dispuesto a morir por lo que defiende e ir hasta las últimas circunstancias. Jin-hoon. A través de este personaje respondamos a una de mis preguntas iniciales: ¿de dónde surge la idea de una rebelión? La respuesta la obtenemos de la icónica escena luz roja, luz verde, donde para mí y mi percepción se plantea de manera muy interesante la idea de una rebelión, donde cada una de estas batallas se llevan a través de estos juegos antes de la secuencia final. Claramente, cada golpe a los villanos se dio siguiendo su regla: jugar para ganar. La acción comienza con Jin-hoon dándose cuenta que ha perdido su rastreador y aceptando que nunca guiará a su equipo de afuera hacia este lugar, mostrándose de manera inmediata completamente asustado, siendo vulnerable ante nosotros y generando esa sensación de angustia. Al mismo tiempo es un punto de giro bien interesante, porque muchos nos preguntamos: ¿y ahora cómo acabará con estos malvados sin armas y sin ningún equipo? Yo sé que eso también pudo haber desesperado a muchos al decir cómo fue capaz que se volvió a meter en estos juegos sin un mejor plan. Lo sé porque yo también lo sentí. Pero analizando esta reacción es lo que hace al jugador 456 en uno de los personajes más emocionantes y reales de la historia de los personajes, siendo precisamente esta honestidad, esta vulnerabilidad, lo que lo convierte en un completo líder. Y esta honestidad es una constante, la vimos desde su reencuentro con los guardias o al despertar una vez más en estos juegos, donde a pesar de estar decidido a terminar con ellos, el miedo no dejaba de existir, emoción que jamás lo detuvo, al contrario, hizo que se pusiera sobre sus hombros la vida de 456 personas. ¿Qué mejor característica que esta para ser el líder de una rebelión? Es así como se posiciona frente a todos estos jugadores y como digno superhéroe, aunque el actor diga que no lo es, o líder de un batallón, se prepara junto a su ejército para comenzar la guerra de esta segunda temporada. ¿Cómo no compararlo con un superhéroe o un líder de batalla si el director nos regaló este momento impresionante donde lo observamos al frente de un montón de personas que se preparan para defender sus vidas? Un plano clásico de películas de superhéroes, distópicas, bélicas, etcétera, donde vemos a los personajes a punto de comenzar una gran batalla. Dentro de esta escena es una constante estas posiciones que simbolizan a Jin-hoon como un completo líder, desde su pose al dar indicaciones con un cuerpo inclinado y bien firme en el suelo, el brazo cubriendo su rostro, simbolizando un escudo, ser el primero en las filas, arriesgando su vida por los que van detrás, o bien los primeros planos a un rostro en agonía, gritando y suplicando por la vida de todos aquellos que lo acompañan. Y si nos trasladamos a una de las escenas de las votaciones, cuando estamos en un punto clímax de la historia y
y como momento altibajo del personaje vemos cómo ese batallón que en un inicio estaba preparado para luchar con él, ahora le dan la espalda. Si bien la técnica posiciona de una manera espectacular, única y que me apasiona a Jin-Hoon como el líder de esta batalla, tenemos el otro lado de la historia que es la razón de ser de todo lo que hace. Y creo que haber visto la primera temporada es más que suficiente, sin embargo lo habían agarrado desprevenido, pero ya no es lo mismo. Y esto lo vemos desde su enfrentamiento con el reclutador, dispuesto a morir por su creencia, en su conversación con el líder dentro de la limusina, afirmando no se quedaría callado ante el sistema. Antecedentes que nos argumentan y que provocan esta emoción cuando da aquel primer paso para liderar el primer juego a pesar de no contar con armas ni un equipo. Y estas agallas lograron que pusiera a temblar a los más poderosos, tanto así que el supuesto líder o jugador 001 tuvo que bajar para sabotearlo. Es por eso que Jin-Hoon es un héroe de la vida real. Es tan fácil identificarse con su lucha al ver su increíble viaje emocional y la firmeza de su motivación. Es por eso que después de su honestidad consiguió el despertar y fidelidad de algunos acompañantes que lucharon junto a él en esta segunda temporada, formando un nuevo ejército dentro de estos juegos. Jugadora 149. No sé si durante este video han podido identificar que he resaltado un poco la palabra historias, y es que la jugadora 190 viene a darnos una cátedra de lo importante que es reconocerlas. Para esto vayamos a la increíble escena de agrupados donde el personaje da un golpe increíble a este conflicto, donde seguramente se preguntarán cómo, si jamás la vimos con un arma o peleando de alguna forma, pero recordemos que estas batallas siempre se llevaron a cabo a través de los juegos. Así es como completamente destrozada es salvada por dos jugadores, Jin-Hoon y 001. Rápidamente ingresan a una de estas cabinas donde termina vulnerable y haciendo honor a su emoción se tumba completamente en el suelo, inferior de todas las formas que te puedas imaginar al personaje de In-Hoo o el líder. ¿Cómo es mostrado esto? Una vez más, gracias a nuestros increíbles planos, con un líder que observa desde toda la cima moral y física, pues justo en esta cabina tenían al mayor líder de estos juegos. Este personaje cuestiona a la mujer donde intenta seguir demostrando la realidad de las cosas. Cuando los hijos abandonan a sus madres, se llenan de deudas y ellas mismas terminan sufriendo por esto, pero este cuestionamiento con el único afán de dañar a las personas. Lo que sorprende aquí, lo que la posiciona como una completa soldado, es la reacción de esta mujer. No se achica ni se siente inferior a este cuestionamiento, al contrario, desde un plano que nos muestra estaba derrotada, rápidamente y molesta se levanta y se pone al nivel del gran villano de la historia, diciéndole: puede que seamos pobres, pero tiene buen corazón. Es decir, terminar en la situación de cada uno de estos personajes no es sinónimo de no tener una historia, un pasado o una vida que valga la pena. Creencia que recordemos y que este personaje sigue reafirmando es uno de los principales conflictos para que todos estos personajes principales estén metidos en esta situación. Así que la función de este personaje junto a su hijo se ve con más fuerza en el pentatlón a 6 piernas, donde utilizan su pasado, su historia como motivación para terminar este reto, pues se recuerdan constantemente qué es lo que han tenido que vivir para llegar a este momento, utilizándolo como fortaleza para salir victoriosos, demostrándole a los malvados que los rechazados, marginados o pobres tienen agallas para luchar con cada uno de estos juegos. Dahu, jugador 388. Él no lo sabía, pero su pasado, su historia, lo estaban preparando para este momento cuando demostró ser un máster en el Gonji, juego que en escenas anteriores nos estaban anticipando era un poco complicado. Y aquí me emocionan muchísimo algunas reacciones, la de él pidiendo silencio para poder concentrarse al máximo y esa emoción después tan eufórica cuando acababa
trataba de conseguir lo imposible en cuestión de tiempo, pero sobre todo me emociona muchísimo que causa un pánico intenso en nuestro gran villano, por lo que vamos a enfocarnos en estas dos reacciones, la de Jin-Hoon y el jugador 001. Ambas son de sorpresa, porque obviamente este momento fue muy emocionante, sin embargo se tornan a cosas muy diferentes. Por un lado, la sorpresa de nuestro protagonista estaba destinada a convertirse en alegría, pues claramente cada victoria en estos minijuegos es un paso más para salir victorioso, es decir, el triunfo de su lucha. Sin embargo, sería todo lo contrario para este jugador 001, a quien le tocó hacer un papelón porque no se esperaba el increíble talento de cada miembro de este equipo, por lo que veamos su reacción. También una sorpresa, pero más destinada al enojo, pues sus planes se habían modificado y sin la necesidad de un arma, tan solo una historia, Dahoo había logrado esto. Me quiero imaginar que este personaje es la representación de la presión que puede existir para muchos hombres dentro de Corea del Sur, donde es mucho mejor alardear de haber servido en fuerzas especiales que obviamente decir que dominas un juego para niñas. Sin embargo, nadie sabía que aquella convivencia con sus hermanas lo convertirían en un personaje altamente sensible e indispensable para terminar con un conflicto mayor. Al inicio de este video me pregunté por qué habíamos tenido a una larga lista de actores siendo tendencia y emocionando a millones de personas alrededor del mundo, y creo que encaja perfecto que responda a esta pregunta a través de este personaje, y es que tengo que aceptar que Kang Han-yul me pareció un actor extremadamente atractivo y se convirtió en mi favorito, pero también terminé encantada con su sensibilidad, comedia y valentía. Para mí sí fue un personaje extremadamente valiente, pues hay demasiados guiños al pánico que le generaba estar en este lugar. Hay muchísimas reacciones que nos advierten sobre su desenlace, y creo que en la tercera temporada se podría explicar el porqué de su actuar en esta batalla final. Pero a pesar de todo, en cada momento fue la gota optimista y con iniciativa de este equipo. Su sensibilidad y caballerosidad es mostrada al querer proteger a un personaje como la jugadora 222, y el verse completamente interesado en su bienestar es un adicional increíble en su personaje. Por último, su conexión con el jugador 390 nos dio una relajación en el equipo al representar la comedia dentro de esta historia. Así como Dahoo, cada personaje tiene un trasfondo y psicología impresionante. Son únicos, fuertes e indispensables, cumpliendo cada uno de ellos con su misión dentro de esta historia. Cada uno de estos actores llevaron al límite esta temporada, transmitiéndonos a la perfección cada emoción y momento. Era de esperarse que causaran esta euforia alrededor del mundo, como la icónica jugadora 120. Jugadora 120. Enfoquémonos en este monólogo de presentación, donde damos un viaje a través de su pasado, presente y futuro, comenzando con lo que era antes. Aquí nos cuenta su vida en el ejército y cómo a raíz de su transición comenzó a perderlo todo hasta llegar a las deudas, situación que la hizo terminar en este lugar. Se puede notar gracias a su increíble actuación cómo esto es algo que obviamente le duele y la pone triste, y estoy segura que algo que nos provoca este sentimiento y que nos hizo terminar en el lugar menos deseado del planeta es normal que lo queramos ignorar. De aquí pasamos a su futuro. ¿Qué es lo que ella desea? Lo identificamos cuando una sonrisa de oreja a oreja se le ve en el rostro al contar que quisiera terminar su transición en Tailandia. Entonces, si su pasado es triste y su futuro más brillante, es comprensible el porqué de su voto y el querer quedarse sin importar a quién pudiera decepcionar. Sin embargo, pronto pisaría su presente en este monólogo, ya que acababa de decepcionar a la única persona que no la juzgó, no la cuestionó y la eligió como su compañera para el reto más importante de sus vidas.
Este cuestionamiento lo vemos todavía cuando presenciamos en este plano una conversación consigo misma. Su afirmación de aún no verse como le gustaría es lo que seguramente la tenía entre la espada y la pared, con su debate de continuar para obtener este dinero y terminar con todos sus problemas o irse de aquel lugar. Sin embargo, había acciones que la hacían regresar a su presente, como el llanto desconsolado de la jugadora 222, que seguían agregando más intriga y sensibilidad a su diálogo interno. Lamentablemente, la respuesta fue clara cuando ve la realidad en la que se encontraba, perdiendo a esa única persona que la veía perfecta en su presente, del que ella aún no estaba segura. Es por eso que cuando la vemos tomar las armas, se convierte en el personaje favorito de todo el mundo, pues tenemos a un personaje completo. Ha hecho de su pasado su presente, utilizando sus habilidades y conocimientos para unirse en esta rebelión. Y pues bueno, su futuro sigue ahí como motivación, ya que todavía puede salir con vida. Jugador 333. Así como vimos a personajes completos aprendiendo, reconociendo y mostrando sus historias, existe un personaje intrigante que me atrevería a denominar como un lienzo en blanco, pues el jugador 333 fue odiado por muchos, amado por otros, pero muy intrigante para todos. Es cierto que su desenlace con Thanos puede ser un punto clave para elegir el camino de los buenos, como la jugadora 120, pero hay algunos puntos que me provocan demasiadas preguntas. En primer lugar, la psicología propuesta para este personaje, un jugador inteligente que con mucha facilidad leyó cada uno de estos juegos, que logró camuflarse sin llamar mucho la atención, porque sí la llamó un poco, y librando de manera eficaz cada intervención de esos personajes bullies, pero que hasta el episodio número 7 jamás se vio interesado por crear alguna conexión duradera como sí lo hicieron todos los demás personajes. Y es cierto que no se gana un puesto entre personajes odiados, ya que parte de su intriga es que se muestra vulnerable en muchas ocasiones, haciendo que no pierda ese lado humano con el que al espectador nos encanta empatizar. Entonces, al final, ¿será un personaje bueno o malo? ¿Se unirá a este ejército o continuará su camino en solitario? El segundo punto de mi desconfianza es una interacción demasiado sospechosa que generó en mí unas dudas increíbles con el personaje 001, de la cual sí acepto 333 no fue partícipe, pero que puede ser utilizada en la tercera temporada. Así que voy a aprovechar un poco este apartado del jugador 333 para indagar un poco en el malvado líder. Como buen adversario de una rebelión, investigó el campo de batalla, teniendo interacción con cada soldado que pudiera vencerlo, por lo que fue extremadamente observador a cada fortaleza y debilidad de estos posibles adversarios. Sabe que la debilidad de la jugadora 190 es su hijo y viceversa. Justo también le tocó estar presente cuando la jugadora 120 confiesa haber sido líder en el ejército, donde se le ve completamente atento. Y qué decir de Jin-Hoon, un personaje completamente transparente en el que se enfocó al 100% en toda su estancia dentro de los juegos. Y toda esta información seguramente la utilizará en el momento correcto, que incluso ya hizo su primer ataque hacia el líder del movimiento, lo que lo deja en desventaja para la siguiente temporada. Pero volviendo al jugador 333, en aquella escena donde una vez más está siendo atacado por Thanos y que llega el líder 390 y Dahu, se muestra desinteresado ante la oferta de pedir ayuda en caso de necesitarla. Uno de los únicos personajes interesantes y protagonistas también que rechaza estar en este ejército de personajes principales, y tal vez ahí el líder pudo haber observado esta fuerza e independencia del personaje, ya que le hace frente a Thanos de manera muy firme, pero rápidamente baja la guardia en cuanto Dahu le habla. Pero con honestidad no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado por la cabeza de este villano. Supongo que lo averiguaremos en una próxima temporada, obviamente.
El tercer punto es que esta temporada se definió entre estar en la delgada línea del bien y del mal. El mal representado por este líder que ya tiene en la mira al jugador 333, mientras que el bien es representado por todo este equipo de soldados valientes que han hecho frente a este sistema, al cual pertenece la jugadora 222, la única debilidad de este personaje y que posiblemente el líder desconoce. Aunque podría no tardar mucho en que esto salga a la luz, pues esta 222 es una bomba de tiempo. El momento en el que este bebé nazca dentro de los juegos o algo le llegue a pasar, muchos personajes van a definir el destino de sus vidas, pues esta mujer ha creado conexiones importantes con cada uno de ellos. Por último, hay una teoría que me hace jugar un poco con la importancia del jugador 333 que se da en este conteo para comenzar con la batalla final. Comienzan desde el número 8 al 0, donde en cada número aparece un jugador. 8, 390, 7, 246, 6, 001, 5, 120, 4, madre e hijo, 3, 388, 2, 222, 1, 333 y en teoría el 0 sería el 456. Ahora, el orden en el que fueron mencionados encaja con la desaparición de algunos personajes. 390 es el número 8, el último, pero el primero en aparecer, al igual como fue el primero en morir. El 7 es el jugador 246, el cual fue el siguiente. El número 6, o sea el tercero, es el jugador 001 y el siguiente en dejar de ser parte de este equipo, volviendo a su puesto original. En fin, el punto aquí es que el número 1 es el jugador 333 y si este conteo realmente tiene algo de importancia, estaríamos hablando que posiblemente este jugador sería el ganador de estos juegos. Y hay algo importante y de donde, no sé, hay algo que me emociona muchísimo en esta teoría, y es que Jin-Hoon también es un ex ganador y el 001 de igual manera, donde el primero representa esta sensibilidad, amabilidad y en teoría, como lo llevo mencionando, el bien, mientras que el otro es todo lo contrario. Entonces, un siguiente ganador que no ha hecho un equipo en concreto, que ha tenido también algunos actos de violencia, pero que parece tener un lado sensible, ¿qué desenlace e importancia tendrá para la resolución de este conflicto? Después de hablarles de mi percepción de cada uno de estos personajes, analizando sus acciones dentro de esta segunda temporada, puedo responderles a la tercera pregunta que tenía al inicio de este video. ¿Qué elementos ocasionaron que en muchos momentos quisiera morirme de la emoción? En un contexto donde se busca expresar el extremo al que se puede llegar cuando dejamos a un lado las historias y el valor de cada persona, me parece y me encanta lo heroico de cada personaje al defender en lo que creen y lo que representan. La técnica y los símbolos que logran a través de la elección de planos y movimientos son de las principales causas por las que me podría morir de la emoción en cualquier historia. Pues una de las escenas en las que dije esto es cine y que viva esta historia es en la escena de agrupados cuando el equipo entero se ha unido. Se comienza con un primer plano a las manos de la jugadora 190 y su hijo, simbolizando la unión de ellos, pero al mismo tiempo del equipo que podría terminar con todo. De aquí, con un ángulo que los enaltece a todos, pasamos uno a uno como digno plano de Avengers, donde se refuerzan conexiones y toma sentido cada introducción de estos personajes previos a este momento. Sin embargo, todavía queda muchísimo por explorar, pues hay conexiones que no solamente estuvieron en nuestra cabeza y secuencias que lo contaron todo de manera increíble. Así que no olvides suscribirte y por haber estado en este video, muchísimas gracias y hasta luego.